Bueno, leíamos en La Vanguardia, los agricultores toman Madrid y advierten que ampliarán la protesta. Fíjense ustedes, protestas con 500 tractores. El tema del agro, el tema del campo, de la producción agrícola y pecuaria. Y vamos a tocar este tema desde un enfoque, por supuesto, local, venezolano, con Osman Quero, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, presidente de Fedecámaras Portuguesa, además gran amigo, sobre todo después que visité Portuguesa y pudimos compartir un hermosísimo evento. Osman, qué gusto poder tenerte acá. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Saludos. Un gusto también estar en tu programa y tener ese contacto desde las regiones. Gracias. Bueno, mira, esta conversación, y quiero comenzar haciendo la conexión del tema, es muy oportuna, yo lo decía esta mañana, porque fíjate que Nicolás Maduro se ha referido a la potencialidad de Venezuela, bueno, para la actividad agropecuaria, incluso hacía una referencia muy especial a la ganadería. Eh, ¿De qué manera Venezuela puede andar esos pasos posibles para convertirnos, oye, en una potencia, para destacarnos, para meternos en las mejores estadísticas en estos rubros? Bueno, Eduardo, fíjate, nosotros tenemos la virtud, el privilegio de tener, número uno, todavía una clase agrícola trabajadora bueno, que está directamente relacionada con el hecho de que tiene arraigo, porque vive precisamente en el campo, y bueno, tiene una antigüedad porque, por supuesto, existen generaciones de agricultores en Venezuela, eso es un privilegio. Y aparte de eso, bueno, nosotros tenemos excelentes tierras, excelentes oportunidades en nuestro país que realmente podemos explotar sin ningún problema. Hasta ahora quizás las limitaciones y los problemas que hemos tenido radican directamente en el tema del financiamiento, ¿no? Que como resultado de eso, en los últimos años, después de la caída que ha tenido, bueno, todos los sectores económicos, la agricultura no escapó a eso. Bueno, nosotros nos ha costado realmente recuperar la capacidad productiva que teníamos en muchos rubros, porque realmente éramos autosuficientes, por ejemplo, en maíz blanco, éramos autosuficientes en arroz, y sin embargo hemos perdido esa capacidad de poder suministrar el 100% de lo que necesita el país. Pero creo que, como te dije, existe un amplio potencial en el hecho de los recursos que tenemos para poder no solamente ser autosuficientes en maíz y arroz, sino también recuperar otras áreas que realmente necesita el país para abastecerse, pues, de, del campo venezolano. Osman, de verdad que Portuguesa se destaca en muchos rubros relacionados con la tierra y es hoy titular el hecho de que van 14 meses de crecimiento de la producción agrícola, según lo señalaba el propio presidente Maduro. ¿Cómo harías un balance del sector? ¿Cuál es la cuenta que ustedes llevan? Sí, bueno, fíjate tú, el país llegó a, como te dije, nosotros llegamos a sembrar, por ejemplo, eh, hace apenas 10 o 12 años, una cantidad de maíz que superaba las 700.000 hectáreas nacionalmente, ¿no? Solamente en Portuguesa se sembraban 270.000 hectáreas de maíz. El año pasado se llegaron a sembrar 315.000, ¿no? Eso significa de que realmente nosotros, a pesar de que se va creciendo poco a poco, yo diría más bien recuperando el área que se ha perdido en estos últimos años, pienso de que podemos seguir haciéndolo. Sí, como te dije, se mejoran las condiciones en las cuales están los diferentes factores que influyen en que eso así suceda. No están las condiciones cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el campo venezolano fracasa en la obtención del diésel, por ejemplo,
que fue un factor determinante para que no se pudiera cubrir el área planificada que se tenía para frijol, para jonjolí y también para girasol inclusive, ¿no? Esta circunstancia nos dice de que realmente el país todavía tiene que mejorar en muchas necesidades que necesita la producción agrícola nacional y que, no es, y que escapa de las manos precisamente del productor, puesto de que el suministro del gasoil, bueno, proviene necesariamente del control y la distribución del gobierno nacional. Esta circunstancia, entonces, Eduardo, nos ha limitado precisamente a seguir aumentando. Nosotros, por ejemplo, desde que cuando llegamos a la pandemia ya teníamos circunstancias difíciles, porque bueno, sencillamente pues ya la parte económica había afectado terriblemente pues el asunto a la agricultura. Y la pandemia, bueno, terminó de completar un poco el escenario de lo que se vivía en Venezuela. Pero después de haber caído, por ejemplo, de sembrar unas 50.000 hectáreas hace apenas 3, 4 años, bueno, hemos ido subiendo y claro, por supuesto, cada crecimiento que se da durante el año se pudiera hablar de crecimiento, pero que sin embargo dista mucho de las cifras o de las áreas que realmente nosotros manejamos desde hace 10 o 12 años atrás. Oye, ¿cuáles son esos rubros que se destacan en el mapa productivo venezolano en términos muy sucintos? Porque incluso Nicolás Maduro dijo que estábamos en capacidad incluso de exportar algunos de estos, habló de la ganadería incluso. Bueno, fíjate que sí, sí, es correcto. En el campo ganadero, a pesar de que, bueno, esas cifras realmente las maneja nuestra institución hermana, que es la gente de Fedenaga, pero sin embargo, en el campo ganadero nosotros sabemos de que ha existido, bueno, un inventario de animales que realmente ha llegado a estar en una posición bien importante. Y de hecho, se han sucedido algunas exportaciones que realmente han hecho posible de que de alguna manera mejore el precio que ha estado en el campo. Eso, por supuesto, también significó, por ejemplo, para el caso de las exportaciones o de los problemas que teníamos con Colombia, puesto de que los precios en Colombia, al ser un poco más importantes o más altos de lo que teníamos en Venezuela, pudiera traer como consecuencia el contrabando que se suscitó hace unos años, que nosotros sabemos, y que del cual hicieron denuncia muchos productores de ganadería. Pero sí, realmente existe una capacidad, como te digo, de la producción ganadera en Venezuela, puesto de que existe un privilegio, existe una virtud en Venezuela de que es que todavía hay un campo venezolano que está siendo explotado, un campo venezolano que está siendo, bueno, ejerciendo la soberanía, porque de hecho no hay una forma mejor de ejercer la soberanía en Venezuela que sencillamente ocupar los territorios Claro, como de hecho se hace con un oficio como el de la agricultura o de la ganadería, ¿no? O sí, sea, no existe quizás otro oficio que mejor pueda demostrar esa sí. parte en particular. Pero Amigo, sí, sí. nosotros podemos seguir creciendo en maíz, podemos seguir creciendo en caña. Todavía no hemos alcanzado las cifras. Nosotros llegamos a mover 9 millones de toneladas de caña. Este año se habla de 4 millones y medio. Nosotros todavía podemos seguir creciendo en caña, en arroz, en maíz blanco, en maíz amarillo. El café todavía puede ser superado porque recordemos de que es una tradición que viene pues de los tiempos de la colonia. El café ha sido siempre representativo en el país. Y realmente, bueno, y a los rubros ahora que se están explotando como los que necesitamos, que Bueno, tiene que ver, por ejemplo, con las grasas y aceites, del cual el país necesita una importante
consumo con respecto a eso, y sin embargo en Venezuela todavía no satisface ni siquiera el 10% de lo que consumimos en grasa y aceite. Lo cierto es de que teniendo tantas tierras, que es un privilegio que tiene Venezuela, tantas tierras agrícolas, que es un recurso realmente sumamente importante, bueno, nosotros vemos de que podemos seguir creciendo. Y fíjate lo que Sí. pasa en Osman, Europa y permíteme hacerte en otras naciones que intentan precisamente buscar aquí en Venezuela y en esta región, buscan la forma de querer también hacerse de los recursos que nosotros tenemos. Bueno, Osman, tenía algunas preguntas que hacerte. Será para una próxima oportunidad. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo y éxitos. Bueno, muchas gracias, Eduardo, también por el contacto. Saludos. Osman Quero, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, presidente de Fedecámaras Portuguesa. Volveremos.